Sí, voy a ver dónde viene, a ver el partido. Pues, esperemos que sí. Rompió el pie. No hay clase. No quería, bueno, voy a guardar puesto ya en el estadio. No tengo hambre. Hola. Es que me acaba de llegar el mensaje de la Max que ya viene el 17, que si yo quiero usar Ok, chicos, entonces, ¿de qué clase venían? Cardio. De cardio. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de los aspectos fisiológicos del embarazo y su Una señora repulsiva. Si tú eres cabezón. de los aspectos fisiológicos del embarazo. Media pantalla y sale. control hormonal. ¿Quién me quiere decir cuáles son las hormonas más importantes para la ovulación? Ovulación, LH. LH. Solo LH. LH y FSH. Y cuando bajan los niveles de LH y FSH, ¿qué se produce? Bueno, que sí, pero ¿qué le pasa en el ciclo menstrual? ¿Qué pasa? Ajá, se cae el endometrio, entonces viene la menstruación, ¿cierto? Sí, ¿todavía eso pasa? Sí, ok, ¿todavía eso lo dice la fisiología? Sí, Constanzo y Gaton se conocieron. Sí, ok, listo. Entonces vamos a recordar que es una hormona. A ver, Doc, esas papitas están ricas. No, sí, te las puedes seguir comiendo, no tengo ningún problema. Quiero preguntarte algo. ¿Qué es para ti una hormona? Duro. Es una sustancia. Ok, muy bien. ¿Para ti qué es una hormona, doctora? Sustancia. Duro. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo el efecto hormonal es necesario que lo comprendamos para poder entender lo que es el embarazo, la energía necesaria para el control de la regulación del embarazo, y para eso todo es un control hormonal. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las hormonas? Son sustancias químicas producidas por un órgano o por parte de él, cuya función es la regulación de la actividad de un tejido determinado. Doctor, tú, regálame un ejemplo de una hormona en tu cuerpo en este momento. La T3 y la T4. Ok. ¿Y para qué sirven la T3 y la T4? Muy bien. Ok. Y doctor, tú, regálame una hormona. Tú. Sí, tú. La antidiurética. ¿Y para qué necesitan la antidiurética? Muy bien. ¿Y alguien se acuerda quién produce la antidiurética? ¿En dónde se encuentra alojada? En el hipotálamo. ¿Anterior o posterior? ¿Adenohipófisis o neurohipófisis? Neurohipófisis, ¿cierto? Entonces estamos súper bien ubicados de quiénes son las hormonas y todas estas cosas. Entonces, aquí vamos a ver lo que sería un ciclo de 28 días en una mujer, porque todavía no hay un hombre que haya tenido un bebé, solo en las películas,
en donde la FSH y la LH, ¿cierto?, tienen diferentes movimientos junto con la progesterona que permiten que las mujeres tengan el ciclo menstrual, que es lo que va a hacer que cada vez haya un periodo o la menstruación, tengamos la frustración de que no quedamos embarazadas. ¿Sí? Eso es más o menos lo que pensaría el organismo, no creo que lo que pensaríamos nosotros, pero generalmente eso es lo que vamos a ver. Ese movimiento hormonal es lo que hace que nosotras también tengamos esos cambios a veces de comportamiento diferentes a los de los hombres. Pero mira lo que pasa en el embarazo. Mira esta gráfica donde hablamos de los niveles hormonales en sangre en primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y en el posparto. Esta gráfica es la explicación de toda la clase y la vamos a ir desglosando a medida de que va pasando el tiempo. Entonces, por lo menos miremos, primer trimestre, decimos la oxitocina, está súper bajita, todavía no la necesito en el primer trimestre. Vamos a ver si yo puedo señalando aquí. Aquí tengo primer trimestre y mira la oxitocina, va en el piso, en el piso, en el piso, en el piso, pero para producir leche materna y para que la placenta salga y empiecen las contracciones y el bebé pueda salir, voy a necesitar un piquito para después volver a descender en el posparto. Entonces tengo otra hormona aquí que se ve un poquito más elevada, que son los estrógenos. Los estrógenos no descendieron tanto y por eso no hubo menstruación. No están tan elevados, pero no están tan bajitos en el primer trimestre, están ahí más o menos sostenidos. Y tenemos la progesterona que parece que quiere empezar a elevarse, pero todavía no está suficiente. ¿Qué pasa en este momento aquí, en este momento cero de niveles hormonales en sangre? Hay una hormona que se elevó súper, y se llama gonadotropina coriónica y tiene un pico máximo aquí antes de que se acabe el primer trimestre y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Pero mira lo que pasa, que esta gonadotropina coriónica, cuando el nivel de progesterona está más o menos estable a mitad del segundo trimestre, empieza a descender y tenemos otra hormona que es el lactógeno placentario que aparece más o menos en el segundo tristre y que va a estar elevada hasta cuando el bebé nazca y la mamá ya no esté embarazada. Vamos a estar pendientes de esas hormonas. Entonces lo primero que pasa es la fecundación y en la fecundación acuérdense que es la supercarrera de ese espermatozoide que va a producir una serie de efectos, ese cigoto, que va a evitar que la FSH y la LH caigan para que no haya menstruación, ¿cierto? Pero más o menos, aquí estamos diciendo al cuarto día, ya cuando este huevito ha hecho todo el recorrido por la trompa de Falopio y ha hecho todo lo de la gametogénesis, mórula, blástula y todo eso que ustedes se acuerdan desde la parte endocrina. Bueno, gracias. Y eso no está en verde, pero ¿aló? Se quiere quejar, pero si fuera maduro. Pero pienso que cada vez que te miro. Entonces, miren esta parte de aquí, donde está el cuerpo lúteo, ¿cierto? Ese cuerpo amarillo que está ahí. ¿Qué es lo que está haciendo ese cuerpo lúteo? Produciendo mucha progesterona.
porque la hormona del embarazo es la progesterona, se llama progesta o progestación o proembarazo, ¿cierto? Entonces, este cuerpo lúteo empieza a producir mucha progesterona para que se pueda anidar en esta parte el huevito. Así, por así. Por así. Por así, por eso. Aleluya, aleluya. Parece una naranja. Parece ahí también, no sé. Ay, huele mejor. ¿Sí? Ok, bueno, entonces tenemos aquí entonces que la progesterona es esa hormona que promueve la gestación y que va a hacer que ese huevo, ¿cierto?, se pueda implantar, y mientras tanto la implantación y la anidación en el endometrio va a depender energéticamente del glucógeno que esté alrededor de esas células, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la progesterona? Aquí tenemos a la progesterona. La progesterona es la hormona más importante del embarazo, por eso le decimos que se llama progesta, y ayuda a la formación de la decidua, ¿cierto?, y a la implantación de ese huevo cigoto, que disminuye además. Cuando estamos embarazados, yo les explico, por ejemplo, a las mamás cuando están embarazadas y tuvieron su bebé, estuvo en una unidad neonatal, están hospitalizados y tienen un proceso infeccioso, que realmente cuando nosotras estamos embarazadas tenemos una disminución en nuestra inmunidad, porque realmente tener un feto es como tener un injerto. ¿Sí? La puta madre. Porque tiene un tipo de sangre diferente al tuyo, o así tuviera el mismo tipo de sangre, no tiene tu sistema de mayor histocompatibilidad igual. Sí, si no fuera fácil los trasplantes. Si yo necesito un riñón, me lo diera mi hermana, me lo diera mi mamá, que estuve dentro de la barriga de mi mamá, ustedes estuvieron dentro de la barriga de su madre. ¿Cierto? La progesterona disminuye la inmunidad celular para evitar el rechazo. Un ejemplo de esto es que las mujeres que tienen artritis reumatoidea se mejoran como un proceso antiinflamatorio por ser celular cuando están embarazadas, pero aumenta la inmunidad humoral, por eso las mujeres con lupus quedan difícilmente embarazadas, y cuando están embarazadas el embarazo es de alto riesgo porque la posibilidad de rechazarlo es alta, señorita. Pero una vez esas mujeres tienen al bebé, vuelven a empeorar. Claro, porque es un momento, sí, es el momento, es un momento. Por ejemplo, el hijo de madre con lupus puede abortar durante todo el embarazo, puede rechazar el embarazo todo el tiempo y puede empeorar su enfermedad, pero a veces se hacen medidas los perinatólogos para que el bebé nazca. Entonces, aunque todos los fetos son valiosos, los hijos de madre con lupus son altamente valiosos porque es difícil, muy difícil que queden embarazadas. Simplemente es como un espacio de tantos meses que va a hacer que esa enfermedad cambie, porque tu inmunidad humoral, ¿cierto?, va a estar alterada, y tu inmunidad celular también. Pero también la progesterona mantiene relajados los músculos, todos los músculos, especialmente los de la cadera, aunque hay otra hormona que se llama relaxina, que es la que hace que las caderas se ensanchen en las mujeres, y que también dicen las mujeres, entonces el pie me creció y otras cosas, y lo que pasa es que se relajan los músculos, y no es que te crezca en talla porque aumentaste en talla, sino porque los músculos se relajaron de una forma. Entonces es un trofolítico natural. Pero recuerden que cuando vimos la gráfica, que ahorita la vamos a volver a ver, teníamos a la hormona HDC, ¿cierto?, que es la gonadotropina coriónica, que dijimos que es la primera que va a estar manteniendo que se esté anidando ese huevo, ese cigoto, vaya haciendo la mitosis, la meiosis que necesita, hasta cuando pase esas primeras 8 semanas que son de embriogénesis, ¿cierto? Entonces, la hormona gonadotropina coriónica dice que es producida por el sincitio tropoblasto velloso, y esta es una hormona placentaria.
que pertenece a la familia de las glicoproteínas. Entonces, por eso, a veces hay unas pruebas rápidas que te dicen si estás embarazada o no, pero si tienes, a veces se confunde porque se parecen con la de la tiroides, se parece algunas veces con la TSH y la FSH, entonces se parece mucho a la TRH y entonces no es tan específica, por eso hay una medición específica de la GRH, que es la que te dice realmente si estás embarazada. Pero si haces una inespecífica, podría medirte también TRH. ¿Qué hace la gonadotropina coriónica tipo B, que es la específica? Por eso se las pongo en rojo. Promueve la producción de progesterona en el cuerpo lúteo, o sea, es luteotrópica, tiene un pico máximo a las 10 semanas, como lo vimos hasta ahorita, y promueve la angiogénesis en la vasculatura uterina, actuando además sobre el sistema inmunológico materno. Entonces, tanto la progesterona como la gonadotropina coriónica humana, la subunidad beta, están tratando de promover el embarazo, y si nos devolvemos a la gráfica, estamos viendo que mientras la progesterona, que dijimos que es la hormona del embarazo, la principal, se empieza a elevar, esta gonadotropina coriónica que produce la vellosidad está haciendo esa función hasta cuando ese cuerpo lúteo ya no necesite producir más, porque la progesterona va a empezar a ejercer en una forma más suficiente y adecuada dicha función. Más o menos, ¿dónde está el pico máximo? Miren cómo sería las 10 semanas, un embarazo de 10 semanas ya pasó la gametogénesis, que sería aquí, la embriogénesis, que sería hasta la 8ª semana, y ya empieza aquí como el crecimiento fetal, ¿cierto? Ya empieza aquí como es el crecimiento y la formación, ya aquí lo que se formó después de la 8ª semana. En este momento, ya entonces empieza a disminuir la gonadotropina coriónica y la progesterona empieza a aumentar lo necesario para generar todo ese bienestar fetal necesario para que esa vida se dé, así tú seas O positivo y tu mamá sea B positivo. Ustedes ya vieron sanguíneo. Si yo soy B positivo, porque yo soy B positivo, y en estos momentos necesito una transfusión, ¿tú me pondrías A positivo, doctora? No, ¿por qué? Habría una reacción antígeno-anticuerpo que produciría hemólisis, ¿cierto? Y sería terrible. Pero hay mamás que son A positivo y su bebé es B positivo y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no son dos ambientes totalmente diferentes. Un ambiente protegido, es un ambiente protegido que solo en algunos momentos podría producir algunas cosas cuando haya, así sea, algún paso de sangre entre la materna y la fetal. Las segundas hormonas importantes durante el embarazo son los estrógenos. Los estrógenos hay de 3 tipos: el estradiol o E2, el estriol o E3 y la estrona o E1. El estradiol o E2 ayuda en el reposo estrogénico, pero el estriol es el que permite el bienestar de la placenta y es la que se activa más que todo durante el embarazo. Y la estrona es generalmente la que se está generando en el momento en que la mujer entra a la menopausia. Entonces, aquí tenemos los estrógenos, la estrona, el estriol, que es el que va a ir subiendo, ¿cierto? Y el estradiol, que es el más importante durante el embarazo. Aquí tenemos entonces la producción de estrógenos en el embarazo temprano. Dijimos que el cuerpo lúteo en las primeras semanas, aquí tenemos nivel relativo de estrógenos y aquí tendríamos las semanas de gestación. Entonces, al principio, cuando la mujer no sabe que está embarazada, pero no vino la menstruación, tiene unos niveles altos que van a ir bajando. Pero si esto siguiera bajando y el sincitio tropoblasto no produjera, por ejemplo, el estrógeno, para que hiciera una transición lúteo-placentaria, aquí se produciría un aborto. ¿Sí ven? Aquí donde se cruzan, si esto no fuera subiendo, se produciría un aborto. Entonces, aquí estamos diciendo que el estrógeno también hace parte de mantener el bienestar, y es esta estradiol que está aquí,
que es necesaria junto con la progesterona para mantener el embarazo, y aquí es donde el cuerpo lúteo ya no está produciendo tanto gonadotropina coriónica y bajan los niveles de esta hormona. Otra hormona que debemos tener en cuenta es el lactógeno placentario. El lactógeno placentario es esa hormona que va a ayudar a la nutrición, al metabolismo, sobre todo de los carbohidratos, en el feto. Se aumenta en el segundo trimestre del embarazo y tiene su pico máximo en el tercer trimestre. Es la hormona del crecimiento fetal, es como una insulina, es como si fuera un anabólico, como si fuera la insulina del bebé, pero el bebé produce su insulina. Pero el lactógeno placentario es el que va a estimular el crecimiento fetal, interviene en el gasto energético porque promueve el paso de la glucosa al feto, haciendo una insulinoresistencia. Esta hormona es la que en algún momento puede hacer que la mujer durante el embarazo pueda tener diabetes gestacional o posteriormente hacer que desencadene una diabetes tipo 2 cuando a los 3 o 5 años ya no esté embarazada. Sí, esta es la hormona responsable de eso, y por eso es que en el segundo trimestre a la mujer embarazada se le hacen unos controles de glicemia para saber si está teniendo una insulinoresistencia, muy probablemente secundaria a este lactógeno placentario. Esta hormona está relacionada con la diabetes gestacional y la prediabetes o la predisposición a hacer obesidad o diabetes gestacional tipo 2, como les dije más adelante. ¿En quién generalmente la puede llegar a producir? En las mujeres obesas, que ya la mujer obesa tiene una resistencia a la insulina y por eso tiene la obesidad, o en una mujer que tiene más de 37 años y queda embarazada, también puede pasar. Bueno, vamos a ver aquí el lactógeno placentario, y aquí el lactógeno placentario, mira lo que es el verde, empieza en el segundo trimestre, y por eso en este último trimestre, a mitad del segundo trimestre, pero en el tercer trimestre, donde el feto crece más en tamaño. Y tenemos a la prolactina, ¿cierto? La prolactina, que está producida en la adenohipófisis o la hipófisis anterior, ¿cierto? Allá en el hipotálamo, hipófisis, y hace una contrarregulación, ¿cierto? Con la dopamina y la prolactina. Cuando la dopamina está baja, la prolactina está alta, ¿cierto? Y cuando la prolactina está alta, la dopamina está baja. Entonces, la prolactina es parecida al lactógeno placentario, se llama mamotropina. ¿Por qué? Porque lo que va a ayudar es a la producción láctea, a la lactogénesis, a la que cuando el bebé nazca tenga el nutriente ideal para él y necesario en el primer año, por lo menos de vida, en los 6 primeros meses exclusivos, que es lactancia. Entonces, esa prolactina va a ayudar, ¿cierto?, a que no haya ovulación. Por eso a veces dicen, si la señora da lactancia materna exclusiva, no necesita otro anticonceptivo porque va a evitar que haya ovulación cada vez que la prolactina esté elevada, pero también va a estimular a la secreción de leche, no la va a producir, va a estimular a la producción de la leche y a la salida, a la eyección de esa leche. Se regula cuando la dopamina está alta, es un down regulation, está baja la prolactina. Cuando la prolactina está alta, es un down regulation, ¿cierto? Entonces está la dopamina baja. Y hay unos sitios extrahipofisarios donde puede haber prolactina, que sería en el pezón, en el endometrio y en el cerebro. Y generalmente esta hormona se libera al dormir, al descansar. Entonces, por eso, por ejemplo, la madre necesita dormir para producir leche. Cuando la mamá está muy estresada, cuando las mamás están en las unidades de cuidados intensivos y tienen una angustia muy grande porque su hijo está hospitalizado, el hecho de no dormir o estar preocupadas hace que no produzcan suficiente leche materna. Cuando están en su casa, pueden producir leche materna cuando están relajadas. Ok, entonces ahora que ya sabemos cuáles son esas hormonas importantes durante el embarazo, o las más importantes durante el embarazo, ¿cierto? Podemos hablar de lo que es la nutrición. ¿La nutrición de quién? De la mamá. Porque la nutrición de la mamá va a generarle un bienestar a ese feto. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, nosotras tenemos que estar pendientes
de cuando la mujer está embarazada de algunas sustancias. Por ejemplo, ustedes ya han visto genética. ¿Nunca han visto genética? O sea, sí, molesta. Lo han notado, genética clínica, Ah, pero genética no clínica. dan conceptos de embriología y esas cosas. Sí, sí. Ok, ¿qué hace el déficit de ácido fólico en el feto? Hay defecto Tengo defectos del tubo tubo neural. neural. Entonces, si yo tengo defectos del tubo Orgulloso. neural, el bebé puede venir con Con espina bífida, Espina bífida, mielomeningocele, síndrome de Arnold-Chiari, cualquier defecto del tubo neural, ¿cierto? En cabeza o en sistema nervioso central principalmente. ¿Cómo yo suplemento el ácido fólico? ¿Tú cuánto ácido fólico tomas en el día, doctora? nada, no sé. No sabemos. Si me lo preguntaran a mí, yo tampoco lo sé. La Organización Mundial de la Salud tomó una decisión en salud pública en la cual los cereales, como puede ser el arroz y como algunos otros cereales, o por ejemplo la leche, algunos alimentos Vitamina B. de primera línea, están suplementados, por ejemplo, con ácido fólico, porque es la única forma de que estemos estando en edad fértil, teniendo unos niveles adecuados de algo que fuera prevenible, porque la mayoría de las mujeres embarazadas no van y programan su embarazo, simplemente quedaron embarazadas y tuvieron el hijo. Y si la mujer ya sabe que está embarazada porque le faltó la menstruación, más o menos ¿cuántas semanas tendría de embarazo, ¿no? 4 a 5. Más o menos la mujer cuando se da cuenta que está embarazada, ¿cuántas semanas de embarazo más o menos tiene? Al menos 8, ¿cierto? O 6, dependiendo si la menstruación le viene exactamente es regular. A la 8ª semana, vamos a mirar aquí, a la 8ª semana, ¿ustedes creen que el sistema neurológico está ya formado, sí o no? Ya. A la 8ª semana ya tenemos sistema neurológico formado. Ya la embriogénesis o la organogénesis pasó, ¿cierto? Mírenlo aquí. A la 8ª semana, a partir de la 9ª semana, yo lo que voy a hacer es crecer. Y lo que pasó, pasó. Aquí lo que no se formó, no se formó. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy embarazada, aquí cuando me faltó la menstruación y tengo ya 2 meses, 2 meses de embarazo, muy probablemente 8 semanas de embarazo y 2 meses, ahí el ácido fólico no va a servir para nada, ¿cierto? El ácido fólico tiene que tomarse ojalá 3 meses antes de quedar embarazada para que haya unos depósitos adecuados. Como eso no está posible a nivel mundial, entonces se hacen los suplementos vitamínicos, así sea de la margarina, fructosita y todas esas cosas que tiene ácido fólico, no sé qué es cierto. Todas esas cosas son decisiones de salud pública para evitar enfermedades que pueden ser prevenibles. Entonces, dentro de la nutrición de la mujer embarazada está, por ejemplo, el suplemento de ácido fólico como medida de promoción del desarrollo fetal óptimo. En el primer trimestre, entonces, ¿cómo se alimenta ese feto? Dijimos que en esos primeros días, en esos primeros 4 o 5 días, mientras deja la implantación del huevo, va a coger el glucógeno que está alrededor del endometrio para poder multiplicarse, para poder crecer. Pero la primera cafetería que tiene el feto se llama saco vitelino. Ese saco vitelino es aquel primer sistema circulatorio rudimentario que tiene. O sea, antes que tu corazón, antes que tus vasos sanguíneos y antes de tus células sanguíneas, el sistema vitelino es ese sistema circulatorio rudimentario que va a permitir que tú puedas adquirir los nutrientes necesarios para que te vayas multiplicando. El momento de mayor gasto energético, el momento en el que más crece el ser humano es intrauterino. Y después de que sales de intrauterino, todos los días creces menos. Y creces físicamente hasta los 18 o 21 años y ya después no creces sino para los lados, eso ya no es, ¿cierto? Pero antes, ese es un momento donde empezó una célula y después eran 2, y después se multiplicaron, y el gástrula, blástula, hay ese poco de nombre, ¿cierto? Sí, de que ustedes se lo saben más que yo. Gástrula, blástula, hasta que se forma el embrión.
¿sí? Cada vez vas a multiplicar más las células para que salgan los órganos. Total. ¿Cómo empieza esto? Empieza en el saco vitelino, porque miren lo que hace el saco vitelino. El saco vitelino puede sintetizar proteínas, puede producir células sanguíneas primitivas y da origen a las espermogonias y a las ovogonias. Ya estamos ahí, a ese nivel, en un embarazo de 7 semanas. Cuando todavía no sabemos que estamos embarazados. Y la nutrición es de primera. Lo que más quieres es proteínas y algo de glucógeno que tengas alrededor. ¿Sí? A partir del segundo trimestre, entonces, ¿quién me va a suplir la nutrición a mí? La placenta. Muy bien, doctor. Entonces, la placenta, ¿cierto?, va a nutrir a este feto en el segundo trimestre por varias cosas importantes que debemos reconocer. Transporte pasivo, transporte activo y pignocitosis. Transporte pasivo, no necesito gastar energía, ¿cierto? Simplemente por difusión simple, por ejemplo, va oxígeno, y CO2, por difusión facilitada, por ejemplo, la glucosa por medio de un receptor GLUC1, ¿cierto? Por transporte activo necesito gastar ATP, los aminoácidos, o sea, las proteínas, las vitaminas y algunos cationes, sodio, potasio, las bombas de sodio, potasio, de cloro, sodio, de todas estas, de magnesio, calcio, ¿sí? Y hay algo importante que no se me puede olvidar, que por pignocitosis, ¿ustedes se acuerdan qué es pignocitosis? ¿Cierto? Que es que va a abrir a ver, explícame. Sí, es así, a ver, dime. Ajá, exacto. Él va a abrir un espacio, algo que se encuentra como esto, ¿cierto? Y va a hacer una vesícula, va a abrirlo y después lo va a introducir así para poder degradarlo. La única forma que haya pignocitosis en el embarazo es para la inmunoglobulina G, porque la inmunoglobulina M es una molécula muy grande. Entonces la inmunoglobulina G va a poder pasar fácilmente a través de la barrera placentaria de la mamá al feto, pero los glóbulos rojos no pasan, ¿cierto? Hay medicamentos, la inmunoglobulina M nunca va a pasar, no tiene cómo pasar. La insulina tampoco va a pasar, la que produce la mamá, porque es una molécula muy grande. Medicamentos como la heparina tampoco van a pasar al feto, porque son unas moléculas muy grandes, ¿sí? Entonces, a partir del segundo trimestre, por medio de transporte pasivo, transporte activo y pignocitosis, se va a poder nutrir ese feto de todo lo que esa placenta va a coger de la cara materna para pasarla a la cara fetal. Ok, ¿cuáles serían entonces esos requerimientos energéticos de la madre? En ese proceso de requerimientos energéticos de la madre tenemos, por ejemplo, una señora que tiene 9 meses de embarazo y le dicen que su hijo dentro de la barriga tiene restricción del crecimiento intrauterino. ¿Tú qué piensas que significaría restricción del crecimiento intrauterino, doctora? ¿Qué? Y si hay algo que está evitando que crezca dentro de él, a eso se llamaría desnutrición, ¿oyeron? Entonces eso es una desnutrición intrauterina. ¿Cómo se desnutre intrauterinamente un feto? La posibilidad no es que la mamá comió poquito y por eso el bebé le fue poquito, porque el organismo va a hacer lo que sea y así sea que la mamá se desnutra por fuera, el bebé va a hacer todo lo posible la placenta para que crezca sano. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que la mamá tiene que saber? Que tiene que estar bien nutrida, y aunque esté bien nutrida hay que estar pendiente del crecimiento de ese bebé para que crezca sano. Entonces son los requerimientos energéticos de la madre. La madre necesita consumir al menos 2.500 calorías al día, que son más o menos para que aumente entre el segundo y el tercer trimestre de embarazo aproximadamente unos 10 a 12 kilos. Una mujer que tiene un índice de masa corporal normal, ¿cuál es el índice de masa corporal esperado normal de una persona sana?
¿Cuánto? medio potecito de eso. Entre 18 y 25, 24, ¿cierto? Entonces, si está dentro de un índice de masa corporal adecuado, o sea, que tiene un peso adecuado para su talla, más o menos debe subir 12 kilos durante todo el embarazo. Los va a subir principalmente entre el segundo y el tercer mes de embarazo. El segundo y tercer trimestre de embarazo. Entonces, sí, entre el segundo y el tercer trimestre de embarazo. No, como ha subido 6 kilos. Y otra cosa que debemos tener en cuenta, es que No pesa 12 kilos. en la época de sus abuelas, o pregúntenle a sus mamás cuando lleguen a su casa, cuando hablen con ellas por el teléfono, es que le dicen, si usted está embarazado, tiene que comer por 2. Porque usted está alimentándose usted y a su bebé. Eso lo único que genera es obesidad. No es necesario, usted tiene que seguir comiendo como es usted, sino que tiene que comer en forma adecuada y sana. Pero no puedes comer por 2 porque después no vas a recuperar tu cuerpo. Esa mamá puede tener muchos problemas posteriormente de salud, ¿cierto? Y no va a recuperar su cuerpo. Dentro de su alimentación que tiene que tener esa mamá, hay 3 cosas que no se nos pueden olvidar y que están dentro de las guías de atención a la mujer embarazada. Los folatos del ácido fólico. Dice que por lo menos debería recibir 0.4 miligramos al día en una mujer que no tiene riesgo de defecto de tubo neural congénito. Si la señora tuvo un embarazo anterior y tuvo un bebé con un mielomeningocele o con una espina bífida, el siguiente embarazo puede aumentar el riesgo. Entonces la dosis sería casi 10 veces más. No sería 0,4, sino sería 4 miligramos al día, con riesgo, ¿cierto?, de enfermedad de tubo neural o que estuviera tomando medicación anticonvulsivante, porque se quela y no se absorbe. Otra cosa que debo tener en cuenta, el hierro, porque la mujer va a ser como una anemia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago que esa anemia no sea tan marcada? Iniciando desde la 14 semana, 60 miligramos de hierro elemental, que serían 300 miligramos de sulfato ferroso, y si ya tuviera anemia tendría que darle tratamiento que es 120 miligramos, que es el doble del hierro, 300 miligramos de sulfato ferroso. ¿Para qué? Para evitar la anemia. La anemia que puede estar dando dilucional el estar embarazada y toda la sangre que puede llegar a perder en un momento. La mayoría de las mujeres que se mueren durante el periparto, se mueren en una cosa que se llama código rojo, que es desangrada literal. Y la otra cosa que debemos tener en cuenta es el calcio. Un calcio de un gramo diario disminuye el riesgo de preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? ¿Ustedes saben qué es la preeclampsia? Es una forma de hipertensión que solo da en el embarazo, porque es como predispuesta por el embarazo. Es un proceso que se da a nivel de las arterias espirales que se dan entre la placenta y la cara uterina materna, y llevan a muerte a muchas mujeres, y es lo que puede llegar a producirle muerte. Puede hacer que la señora quede con una parálisis cerebral, con una o sea, miles de cosas que pueden presentarle a nivel neurológico, como muerte cerebral, parálisis cerebral, no, como muerte cerebral, o quedar con trastornos hipertensivos posteriores. Pero una forma de disminuir ese riesgo es administrando desde la semana 20 1 gramo de calcio al día, 1 gramo de calcio oral al día. Entonces, en este momento yo no quiero que ustedes se aprendan cuánto le voy a poner de folato, cuánto le voy a poner de hierro, cuánto le voy a poner de calcio. Yo quiero que ustedes entiendan que calcio, ácido fólico y hierro son 3 elementos extremadamente necesarios para una mujer embarazada, para evitar consecuencias. Que ya a nivel de sociedad, primer mundo o tercer mundo, los cereales son los que más suplementos multivitamínicos como ácido fólico, niacina y algunas otras cosas se tienen para que las mujeres en edad fértil, como no sabemos cuándo vamos a quedar embarazadas, no tengamos todas estas cosas. Pero una vez una mujer queda embarazada, yo tengo que saber que tengo que empezarle ácido fólico, hierro y calcio en las semanas indicadas,
para disminuir los riesgos que se pueden presentar durante el embarazo. Entonces, ¿cuántos kilos más o menos se debe subir una mujer embarazada 12. normal? Una Listo. mujer. Entonces yo les querría decir que la respuesta sería depende y no 12. Depende. Si la mujer tiene un índice de masa corporal normal, debe subir, ojalá 12 kilos durante todo el embarazo. Pero si la mujer es obesa, solo debe ganar 7. Pero si la mujer es desnutrida, puede ganar hasta 18 kilos. Entonces, ¿de qué depende la ganancia de peso? Del índice de masa corporal con el que empieza esa mujer. ¿Sí? Con el que empieza. Entonces, el índice de masa corporal normal está entre 19 y 26, algunos libros dicen entre 17 y 24. Este es según la Organización Mundial de la Salud. Y normalmente la mujer en promedio, que tiene un índice de masa corporal adecuado, en promedio debe ganar 12 kilos. La mayoría pierde a veces peso en el primer trimestre, pero en el segundo y el tercer trimestre crece, porque como vemos en la foto, ahí es donde el bebé realmente va a empezar a crecer en número celular. ¿Qué diría la guía para el aumento del peso durante el embarazo? Dice, las mujeres obesas, ¿cierto?, que tengan un índice de masa corporal mayor de 30, no deben ganar tanto peso, deben ganar entre 5 y 7 kilos, ¿cierto? Más o menos 0,23 kilos por semana, para que tú tengas un adecuado control que te evite un desprendimiento de placenta previo, que te evite un bebé macrosómico que no pueda salir, porque cada vez que hay una complicación, la muerte materna o la muerte fetal, nos lleva a tener un sistema de salud tan inseguro, que es una de las cosas que clasifica para saber que seamos un país de tercer mundo. Una forma de clasificar al mundo del tercer mundo es las muertes de los menores de 5 años, las muertes de las mamás que acaban de tener un bebé en el primer año y las muertes sobre todo neonatales en los primeros 7 días, que hablaríamos de eso. ¿Qué es lo que mata a una mujer recién parida o que está en embarazo? La preeclampsia o la hemorragia. Lo mismo que podría hacer con el bebé, porque nazca prematuro o porque tenga alguna complicación. Ok, aquí tenemos otra vez la gráfica y la vamos a ver nuevamente con otros ojos, porque ya ha pasado información, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los niveles hormonales en sangre. Aquí está la señora Pepa venía con su FSH y su LH bien, ya quería venir a la menstruación, pero llegó el espermatozoide y no se pudo, ¿cierto? Entonces empieza el embarazo, empieza un embarazo de 9 meses. En ese primer trimestre, entonces se forma el cigoto, ¿cierto? Y se hace el proceso de implantación más o menos al 4º, 8º día, y mientras tanto se vaya alimentando ese huevo del glucógeno que está alrededor y del saco vitelino, que es el que le va a dar las proteínas necesarias para que él vaya creciendo en número y en cantidad, y para que las hormonas, la progesterona, que es la hormona más importante del embarazo, junto con los estrógenos, empiecen a tener unos niveles elevados que produzcan una relajación de los músculos, una disminución de la inmunidad celular, un aumento de la inmunidad tumoral, que permitan el alojamiento de ese embrión en ese momento, porque apenas vamos en la 8ª semana o 9ª semana más o menos de embarazo, ¿cierto? Después de eso, entonces, aquí podemos empezar a decir que aquí ¿quién cogió las riendas del embarazo? La placenta. La placenta es el órgano más grande que tiene el feto. La placenta no es un órgano de la mamá, la placenta es un órgano del feto. Y la placenta hace todas las funciones, hace función de respiración, hace función renal, hace función cardiovascular, hace función inmunológica, hace función de nutrición, hace cualquier función endocrina. Primero pasa por la placenta y después hace una medio función el resto del feto mientras está gestando. Entonces aquí por eso empieza a actuar lo que es el lactógeno placentario. Y ese lactógeno placentario lo que va a hacer es que va a promover que la glucosa pase de la cara materna a la cara fetal y el bebé empiece a crecer. Pero también va a producir en la mujer embarazada
una resistencia a la insulina que la puede predisponer a que haga una diabetes gestacional, que es una enfermedad que va a afectar tanto a ella como al feto, o puede hacer que posteriormente esa señora termine como diabetes tipo 2. Entonces hacemos el test de O'Sullivan y algunos otros test para definir si esa mujer tiene algún riesgo o está teniendo un riesgo de diabetes en ese momento. Miren lo que está pasando con la oxitocina. La oxitocina está suave, no le está pasando nada, ella no quiere saber nada. 2 semanas antes de que el bebé vaya a nacer, ¿cierto? 2 semanas empiezan estas hormonas a cambiar su ritmo porque saben que ya van a tener un momento en el que no voy a tener más. 2 semanas antes de que el bebé nazca, ¿cierto? El bebé va a nacer en esta raya punteada, ¿cierto? 2 semanas antes de que el bebé nazca empiezan a seguir los niveles de oxitocina, y la oxitocina va a producir contracción o relajación uterina. Contracción. Entonces empiezan unas cosas que se llaman contracción de Braxton-Hicks, ¿cierto? Y van a hacer unas contracciones que van a ser cada vez más frecuentes, van a hacer que el feto se voltee y se ponga en la posición cefálica con el piso de la pelvis de la mamá en posición por la que debe salir normalmente por canal vaginal. El bebé llora y nace aquí. Corten el cordón umbilical y miren lo que le pasa a la mujer. Hay una caída drástica de estradiol y una caída drástica de progesterona, y entonces aquí va a haber un nivel alto de prolactina. Esta caída drástica de estas hormonas va a elevar la prolactina, ¿cierto? Va a estar subida la oxitocina y va a producirse un proceso que se llama lactogénesis. Y ya voy a empezar en 72 horas a producir la mejor leche de mi vida para mi bebé. Vamos a ver si es así. Entonces, hay algunas otras, ahora esto lo vamos a ver en una diapositiva. Hay algunas otras hormonas importantes que yo quiero que ustedes tengan en su cabeza cuando estamos hablando, porque todas las hormonas que hablamos es hablando acerca de cómo el embarazo debe transcurrir normalmente y cómo realmente las que lo sostienen son las hormonas, ¿cierto? Hay otras hormonas importantes durante el embarazo que no están en esa diapositiva, que es la T3 y la T4. ¿Quién era el señor de la T3 y T4? Señor T3 T4, ¿cómo están? ¿Cierto? Acuérdense que las hormonas de la tiroides no solo regulan la temperatura, no solo regulan la parte metabólica. Cuando una mujer no puede tener hijos, ha estado embarazada, ha estado tratando de gestar 2 veces y ha tenido 2 abortos, o tiene un aborto, ¿cierto? Muy probablemente tengo que chequearle la tiroides a esa mujer, porque los problemas de tiroides como el hipotiroidismo pueden hacer que no haya ovulación. Se va a producir una anovulación y yo no voy a poder procrear. Y a veces se le olvida a la gente. Entonces las hormonas tiroideas trabajan junto con la progesterona y los estrógenos para que los ovarios funcionen con normalidad y así los óvulos maduren a su debido tiempo. En el caso de sufrir un desequilibrio en las hormonas tiroideas, tipo hipotiroidismo, que es de lo más frecuente que hay, se pueden originar problemas de fertilidad como tanto en el hipo como en el hiper, pero más que todo en el hipo, dependiendo de si se trata de un exceso o un defecto de esta hormona. No saben la cantidad de gente que quiere tener un hijo y no lo tiene, y tú le preguntas, y ya te chequearon las hormonas tiroideas y como, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, las hormonas tiroideas ayudan también a que la progesterona y los estrógenos generen el proceso de ovulación, porque sin huevito no hay nada. La FSH y la LH son estimuladoras del folículo que ayudan a regular a los estrógenos y tienen control sobre los procesos reproductivos y regulan el ciclo menstrual, ¿cierto? Generando un proceso de ovulación. Y la relaxina es otra hormona que ayuda a que se relajen los ligamentos de las articulaciones de la pelvis, haciendo el preámbulo para que el ensanchamiento de las caderas pueda anidar a ese feto ahí.
de aproximadamente entre 2,5 kilos y casi 4 kilos. Aquí tenemos la oxitocina, que ayuda a dilatar el cuello uterino, desencadena el trabajo de parto, ayuda a expulsar la leche materna y produce excitación sexual. Entonces, la oxitocina desencadena las contracciones y favorece la lactancia materna por medio de un reflejo de eyección. Ayuda a que el útero se contraiga. Una vez la placenta sale, una forma de dejar de sangrar ese útero que se vuelve muy grande, que tiene que ser muy pequeño y que se contraiga. ¿Quién lo contrae? La oxitocina, que favorece la dilatación del cuello uterino para el nacimiento del bebé, pero posteriormente para el alumbramiento hace una contracción después de que se expulsa la placenta. La oxitocina se libera en respuesta a otros estímulos como el ver o escuchar el bebé. Las mamás cuando están embarazadas, ya tuvieron su bebé, simplemente con escuchar el bebé o de pronto sentir el olor de ellos, ¿cierto? Puede hacer que salga leche materna. Y por otro lado, la oxitocina también favorece que el útero se contraiga, como les digo, y disminuya las hemorragias postparto, que es una de las cosas que más matan a una mujer, que se llama código rojo. Aquí entonces, ¿qué pasó? El bebé nació, ¿cierto? Y el bebé está lactando. ¿Qué sería lo que hormonalmente pasó para que ese bebé esté recibiendo lactancia materna? Doc, ¿qué piensas? Sí. ¿Y cuáles bajaron? Muy bien, doctor. Entonces es un proceso de lactogénesis en 48-72 horas, ya que está más regulado todo, muy probablemente el embarazo terminado va a empezar el proceso de lactogénesis. La caída brusca de los estrógenos y la progesterona, como muy bien lo dijo el doctor, tras la expulsión de la placenta, va a elevar los niveles de prolactina y también de oxitocina, y entonces se va a producir la lactogénesis o producción de leche. Ok, ¿alguna pregunta?